culpa y Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. A Él sea la gloria y el poder, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, que adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos ahora, antes de pasar a los grupitos, a cantar un himno, ya un himno conocido, un himno que en particular me gusta mucho. Fue el primer himno que pedí luego de bautizarme en una reunión. Es el 136, dice: a ti, Dios mío, en oración, con mi cuidado terrenal, allégome y de corazón, te manifestaré mi mal. O cuántas veces tuve en ti refugio de mi tentación, y cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. Y dice la última estrofa: ahora, oh Dios, en oración, aliento y gozo a mi alma da. En este mundo de aflicción, de orar necesidad habrá. Mas desde el día en que yo esté contigo en suma perfección, mis oraciones cambiaré en una eterna adoración. Un hermoso himno con unas hermosas palabras que vienen muy bien para el día de hoy, así que vamos a entonar este himno. A ti, Dios mío, en oración, con mi cuidado terrenal, allégome y de corazón te manifestaré mi mal. Oh, cuántas veces tuve en ti refugio de mi tentación, y cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. A ti, Dios mío, en oración, confiando en tu
confiaré en una eterna adoración. Padre que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por poder juntarnos para orar, para escuchar tu palabra, para tener comunión los hermanos, para entrar en tu presencia, Señor, porque como cantamos, en este mundo de aflicción hay necesidad de orar y necesitamos de tu fortaleza, Señor, que venimos a pedirte en este momento, fortaleza espiritual, fortaleza en ti, Señor, para seguir velando, para seguir aguardando a que nuestro Señor regrese, y todos los motivos que vamos a presentar en tu presencia, Señor, hacen que nuestro corazón descanse en ti. Echaremos toda nuestra ansiedad sobre ti porque tienes cuidado de nosotros. Bendice, Señor, así tu palabra, la reunión, la comunión, cada familia, y recibe la adoración, la gratitud que cada uno tiene, Señor, por tu poder, por tu gracia y salvación, por la esperanza que tenemos en ti. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a iniciar un mes nuevo. Vamos a empezar con el estudio de la epístola de Primera Pedro. Así que vamos a buscarla. Vamos a hacer un pequeño comentario de 2 versículos, los 2 primeros versículos. Veníamos estudiando acerca del apóstol Pablo. Ahora vamos a ver una epístola que escribe el apóstol Pedro para que conozcamos un poco más de la palabra, conozcamos temas por ahí que son difíciles de entender por mentes que no son espirituales, sino que tenemos que aferrarnos al Espíritu Santo para poder conocer estos temas, poder saberlos, poder aplicarlos y no ser engañados, ¿sí?, por muchas veces falsas doctrinas que intentan desvirtuar esta sabiduría que proviene de Dios. Vamos a ir ahí a 1 Pedro, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Cuando uno lee esta introducción de la carta, está hablando Pedro a personas que están fuera de su lugar o de su patria, como lo aclara ahí, diciendo que están en la dispersión o en la fuera del lugar donde son, y están en distintos lugares. Estas ciudades eran ciudades de Asia Menor, donde habían creyentes que estaban en estos lugares. Entonces Pedro les escribe una carta para hacerles saber verdades acerca del Señor Jesucristo, de la doctrina, y estaban sufriendo persecución también porque los romanos los perseguían, los atoraban, los condicionaban a profesar esta fe. Ahora, es notorio cómo Pedro va a usar expresiones que Pablo hace notar muchas veces en sus cartas, y habla acerca de los elegidos, ¿sí? Y esta es una expresión que muchas veces se tuerce, donde se habla de que Dios solamente escogió a algunas personas para que sean salvas, no todas. Entonces, cuando venimos predicando el mensaje de salvación, nosotros decimos que la salvación es para todo el mundo, para todas las personas que creen. Cuando tenemos que hablar acerca de los escogidos o de los elegidos, porque Pedro lo va a marcar en el verso 9 del capítulo 2, un verso muy conocido que habla, donde dice: mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Habla acerca de esto. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia actual? Porque le está hablando a los elegidos de ese momento. Nosotros, los que hemos aceptado y aquellos que han sentido el propósito de Dios de su vida, de llamarlos, de acercarse a un local, de escuchar la palabra, de predisponer su corazón para recibir el mensaje de salvación, Dios en su soberanía, en su voluntad suprema, ha escogido personas, ¿sí? Porque ha formado iglesias durante todo el tiempo, toda la historia de la humanidad, desde que comenzó la predicación del Evangelio de allí en Hechos de los Apóstoles, para que se predique su palabra y se forme la iglesia con personas que son escogidas. Claro que son escogidas porque estas personas escucharon el mensaje de salvación, ¿sí? Y aceptaron su parte. Por eso, cuando hablamos de escogidos, hacemos referencia a dos partes. Por un lado, a la soberana y manifiesta voluntad de Dios de escoger personas para que sean salvas. Y por otro lado, está la parte del libre albedrío de los seres humanos, pecadores, que deciden reconocer a Dios como soberano y aceptar esta gracia que viene de parte de Él. Entonces, esto no está completo si no decimos todo como es, de que Dios escoge personas para que sean salvas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las escoge, porque las atrae, les muestra distintas circunstancias o motivos para que se acerquen, para que reciban, les ofrece oportunidades de escuchar el plan de salvación, porque Dios nos ama, Dios ama a los seres humanos, por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y Dios ha escogido en su soberanía formar una iglesia con estos escogidos. Y muchos de ellos, los que hemos aceptado esto, los que nos hemos reconocido, formamos parte de estos elegidos, como le llama Pedro. ¿Y por qué le va a llamar elegidos y que están en la dispersión o en la diáspora o fuera de su lugar? Porque va a aclarar más adelante, se va a aclarar que somos ciudadanos del cielo, no de este lugar. Por eso estamos fuera de nuestro lugar. Por eso el creyente es extranjero y peregrino en la tierra, porque tiene que estar en la tierra mientras el Señor viene. Y es una doctrina que muchas veces hace como crujir de dientes entre muchos teólogos, pero nosotros lo queremos hacer y enseñar de la manera más simple, como venimos predicando el Evangelio. Es Dios tiene un mensaje de salvación para la humanidad, Dios tiene un mensaje, y en ese mensaje va a escoger personas, pero estas personas van a tener que aceptar este mensaje y van a tener que reconocerse como pecadoras delante de la presencia del Señor, ¿sí? No es que Dios ya escogió un número de personas y nadie más va a ser salvo. Dice que nosotros tenemos que anunciar el mensaje de salvación, tenemos que predicar este mensaje hasta que el número de redimidos, el número de escogidos, como decimos, o lo podemos hacer referencia, sea completo y venga el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Entonces, tanto Pablo como Pedro van a hacer referencia a estos elegidos o a estos escogidos de Dios. No nos sintamos, o aquellas personas que aún no forman parte de la iglesia, que están escuchando el mensaje, que aún no fueron bautizados, que no se sientan mal porque Dios te está dando la posibilidad de que hoy lo puedas hacer, de que hoy puedas formar parte de estos elegidos, ¿sí? Reconociéndote como un pecador delante de la presencia del Señor y pidiéndole perdón por tus pecados. ¿Y qué va a decir Pablo? Bueno, según elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Y esto va a mostrar una característica de estos escogidos, ¿sí? De estos elegidos, que tienen que ser santos, tienen que vivir de una manera santa, ¿sí? Para que en esa santidad, en ese apartamiento, ¿sí? de todo lo que condicione esa santidad, estén dentro de estos escogidos. Es una condición del escogido ser santo. Entonces, aquellos que hemos sido elegidos debemos cumplimentar este requisito porque nuestro Dios es un Dios 3 veces santo. Entonces nos requiere, nos demanda que seamos santos, ¿sí? Porque Él nos escogió para esto. Entonces es una condición de aquel escogido
de ser santos y tener una vida en santidad y vivir de esta manera. Entonces, vamos aclarando los puntos de que Pedro le está escribiendo, y vamos a leer después acerca de Pedro, acerca de esto, le está escribiendo a creyentes que están fuera de su lugar y que están anunciando el Evangelio y que están viviendo de una manera, ¿sí? Y están sufriendo persecución, están sufriendo ataques, no están en una situación cómoda. Ahora, vamos a llevarnos el mensaje para nosotros que vivimos hoy 2020 bajo una restricción de aislamiento, que no podemos hacer muchas cosas, pero podemos predicar, podemos anunciar, pero el Señor nos manda a decir, bueno, sos escogido, fuiste escogido por mí porque te presenté el plan de salvación, lo aceptaste, creíste en Jesucristo como tu Salvador personal, bueno, tenés que vivir en santidad, ya sea en el momento que te toque vivir y en la ciudad donde te toque vivir, ¿sí? Estos que estaban en distintos lugares, y él le dice, tienen que ser santos porque fueron escogidos por el Señor. El otro punto dice, para obedecer, ¿sí? ¿Para obedecer qué? Para obedecer la palabra, para obedecer el mandato, para obedecer las cosas que Dios dice. Los escogidos de Dios, los elegidos, tienen que obedecer esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que hacerle quedar bien y representar bien a la palabra, al verbo, a Dios mismo, que es el que nos está dando, ¿sí? La posibilidad de ser elegidos y escogidos. Y elegidos y escogidos para obedecer y anunciar las verdades que Dios tiene para la humanidad. ¿Por qué? Porque hay otras personas que son escogidas por Dios que necesitan que se les predique, necesita que reciban este mensaje de parte de la iglesia. Por eso la iglesia tiene una misión en este mundo que es predicar el evangelio. No le corresponde a la iglesia decir quién se salva y quién no, a escoger a tal o cual persona, ¿sí? Porque esa es la sola voluntad del Espíritu Santo que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, vamos conociendo cómo la doctrina de la elección, ¿sí? Es una doctrina que se genera mucha controversia, pero para los que creemos de corazón y con sinceridad en nuestro Señor Jesucristo, entendemos que esta verdad habla acerca de eso, de que recibimos un mensaje, que Dios nos da un mensaje de salvación y que nosotros tenemos que aceptar este mensaje. Muchas veces decimos, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Lo vamos a aceptar? ¿Lo vamos a rechazar? ¿Vas a ser valiente y lo vamos a aceptar? Le decimos a las personas cuando predicamos. Entonces Dios nos está llamando para que formemos parte de estos escogidos. Bueno, los escogidos deben obedecer y estar preparados para dar respuesta a esto. Pedro tiene una particularidad, ¿sí? Él, cuando vino el Espíritu Santo allí en Pentecostés, vamos a ir al libro de Hechos, va a hablar acerca del Señor y se le va a mostrar en un primer momento, o él va a recalcar quién era el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Dice, mas esto los he dicho por el profeta Joel, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo de la tierra, y sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y les aclara, diciendo, varones israelitas, os oís estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros
por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el primer discurso de Pedro, ¿sí?, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia allí y se pudo predicar y se pudo anunciar por primera vez acerca de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Y Pedro pudo personalmente, por sus propios medios, de explicar lo que había acontecido. Y este es el mensaje de predicación que enseñamos y que queremos transmitir. O sea, todo aquel que entiende el mensaje, que se arrepiente, ¿sí?, es escogido por Dios en esto para formar parte de la iglesia. Ahora, otro punto que está más adelante, capítulo 15, el verso 7, Pedro va a ser corregido por Pablo en el sentido de que va a entender que la salvación no solamente es para los judíos, no solamente es para las personas del pueblo de Israel, sino que la salvación es para todo el mundo y para los gentiles. Dice el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y, ¿qué cosa? Creyesen, dice. ¿Sí? Nosotros somos los gentiles, los que no somos judíos, que hemos oído la palabra del Evangelio y hemos creído y fuimos escogidos por Dios, porque Dios nos hizo formar parte de este plan de salvación de Él. ¿Sí? Entonces fuimos introducidos, ¿sí?, dentro de la iglesia, los gentiles, porque recibimos de parte de Dios esta gracia. ¿Sí? Dice el verso 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a los gentiles, y lo mismo que a nosotros, cosa que ellos no podían entender, ¿sí?, pero era el plan de Dios en esa presencia de Dios, de formar un pueblo, como había escogido en algún momento a Israel, sacándolo de tierra de Egipto, allí a través de Abraham, que iba a ser bendita a todas las naciones. Escogió otro pueblo, que es la iglesia, para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. Nos escogió, ¿sí?, aquellos que aceptamos el mensaje, aceptamos la predicación del Evangelio, y que nos reconocimos como pecadores, que conocimos nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Dios nos fortalece, ¿sí?, y nos pide esto, que al ser escogidos vivamos en santidad, ¿sí?, vivamos en obediencia. ¿Por qué? Porque fuimos, dice la última parte del verso 2, somos rociados por la sangre de Jesucristo. Acá Pedro hace alusión a un ritual del Antiguo Testamento donde se rociaba con sangre. Pero nosotros fuimos, por la sangre del Señor Jesucristo, fuimos limpios de este pecado, ¿sí? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Biblia. Ahora nosotros que fuimos escogidos debemos vivir, ¿sí?, de una manera santa y obedecer a lo que Dios dice, porque llevamos con nosotros esto, ¿sí? Ser escogido muchas veces no hace que la salvación sea un mérito nuestro. Y eso es lo grandioso de esta elección que Dios hizo de escoger un pueblo, porque fuimos elegidos por Él, ¿sí? Y dice que el Señor Jesucristo dice que todo lo que el Padre le da, ¿sí?, a Él se lo da para que lo resucite en el día postrero. El Señor Jesucristo nos va a resucitar
en el día posterior, si morimos en esta tierra, todos los creyentes que han fallecido, que su cuerpo va a estar enterrados, van a ser resucitados, ¿sí? Van a ser porque fueron escogidos por Dios. Si te morís sin ser un escogido, sin ser un elegido, vas a pasar una eternidad fuera de Dios, ¿sí? Porque tu alma es eterna. Entonces, hoy que tenés la posibilidad de escuchar, en estos 2 versículos condensan mucha doctrina, ¿sí? de la salvación, de la elección, y no quiero decir de la predestinación, porque Dios no predestina a nadie, sino que Dios predestinó un pueblo, ¿sí? No predestinó personas, sino que las personas esas son las que deciden aceptar el mensaje. Si yo escucho el mensaje de salvación y no lo acepto, nunca fui predestinado para nada, sino que escuché ese mensaje y tomé una elección, tomé una decisión. Entonces, cuando Dios elige a una persona para que sea salvo, le da todos los medios para que esa persona reconozca a Dios como Señor de su vida y como Salvador. Y a su vez se reconozca a sí misma como pecadora y que necesita esta salvación y que sola no se puede salvar. Cuando entendemos eso, ¿sí? Que el poder y la soberanía está en Dios y no en nosotros, recibimos esta gracia de parte de Él. Y somos sellados por su Espíritu Santo. Por eso Pedro dice que él tuvo que entender esto, porque él creía que eso era un privilegio solamente para Israel, para los judíos, y Dios le mostró que era para toda la humanidad. Entonces, esto da mucho más para hablar, mucho más para decir. Seguramente los hermanos, los ancianos lo pueden explicar muchísimo mejor, y vamos a entender o a ingresar a un estudio muy interesante que va a mover muchas cosas que tal vez algunos creyentes teníamos olvidadas, para conocer cuál es esta sinceridad y simplicidad que tenemos que tener en Cristo, para poder entender con una mirada espiritual el plan de salvación de Dios. Porque tenemos el privilegio de ser, como dice en el verso 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque Él nos eligió, ¿sí? Dios te eligió, Dios te quiere trabajar en tu vida y quiere mejorar la situación donde estás o cómo estás, porque Dios nos quiere hacer cada vez mejor. Y dice Pablo que tenemos que hacer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para ir renovando día a día nuestra vida. Ojalá que el mensaje sea entendible para todos, y si hay alguna duda, por favor, que me avisen, y que podamos seguir entendiendo y comprendiendo que Dios nos ama. Dios nos está buscando, aquellos que no son de Él, y Dios quiere que vivamos de esta manera, en santidad y en obediencia. ¿Por qué? Porque llevamos sobre nosotros este sello de ser escogidos por Él, porque nos selló con su Espíritu Santo. Y ese sello no fue gratis, fue el derramamiento de la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Que el Señor bendiga su palabra, y terminamos con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que podemos poder iniciar el estudio de un nuevo libro de la Biblia. Danos la sabiduría espiritual para poder comprenderlo, poder explicarlo, que toda palabra sea guiada por tu Espíritu Santo y que el conocimiento venga de lo alto para transmitirlo a la iglesia y a los amigos que nos acompañan. Bendícenos y pedimos por todos los motivos de oración que hemos escuchado en esta noche, que tú consueles y des el sustento que cada hermano necesita allí en el lugar donde esté. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.